Hola Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Sami y quiero invitarlos el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas las aquellas bendiciones que hemos recibido y las que vienen. Si tú tienes algún pedido de oración, bueno, hazlo en los comentarios de este video y yo respondo en la menor brevedad posible. También si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar por favor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar con unos mensajes para ustedes. Me dice, mire, piensa en el aquí y el ahora y tú mereces azúcar y no sal, te están diciendo tus guías espirituales el día de hoy. Bueno, la verdad es que tal vez estás pensando demasiado o en el pasado o demasiado en el futuro, o te estás sintiendo muy deprimido o muy ansioso. Entonces, a disfrutar aquí en la hora, mi querido amigo y amiga, y hacer de tu vida algo dulce, algo agradable. Si las demás personas te quieren amargar el día, el rato, bueno, aléjate de esas personas tóxicas, pero tú sigue con esa alegría, con esa vigorosidad, con esa cosa hermosa que tienes, mi querido Sagitario, porque eres una persona de luz, eres una persona que le gusta estar con las demás personas y alegrarse y alegrar la vida de las demás personas. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa y qué espera de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales también va por otro lado. Bueno, en este momento tu persona especial lo que siente por ti es un verdadero amor. Es una persona que realmente te ama, te quiere, pero se siente sola o solo queriéndote a ti. Él o ella esperan que ustedes logren superar ciertos problemas, dificultades que están teniendo en este momento para llevar adelante la relación de ustedes. Piensa que tú eres una persona maravillosa con la cual puede crecer en todos los aspectos de su vida. Espera realmente que tú puedas solucionar lo que tienes ahora en este momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad es que van a tener problemas, dificultades, unas discusiones bastante acaloradas entre ustedes dos. Discusiones que los van a llevar a no ver las cosas muy claras. La verdad es que van a tener un tiempo de distanciamiento en el cual podría ser que alguno de ustedes dos se me enfermara, y la verdad es que la situación no podría verse muy buena entre ustedes dos. Las cartas también me están diciendo que ustedes no pierdan la esperanza, o sea, los que no ven las cosas claras son ustedes dos, mis queridos amigos y amigas, pero el universo dice otra cosa diferente, que no pierdan la esperanza, que sigan adelante con su relación, que todo problema, dificultad que estén teniendo en este momento y que vayan a tener, por muy fuertes que sean las discusiones, ustedes van a seguir adelante con la relación, que simplemente va a ser un bache en la relación de ustedes, pero que ustedes siguen con la relación de ustedes. Entonces prepárense y traten de evitar los problemas y dificultades, que no se vayan como tan serios ya, porque igual en toda relación siempre hay desavenencias, siempre hay desacuerdos, porque no todos somos iguales y a todos no nos gusta lo mismo. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen los angelitos el día de hoy. Hallarás lo perdido, hallarán el amor, la pasión, el compañerismo, todo eso aquello que ustedes sienten que han perdido ahora en este momento, lo van a hallar. Pero eso no va a ser por arte de magia, eso es porque ustedes tomen la decisión de hacerlo. Bueno, no esperen que porque lo dijo el angelito que va a ser así por arte de magia. No, mis queridos amigos y amigas, van a tener que trabajar entre ustedes dos y luchar por esa relación. Es algo bonito y la verdad es que les espera algo maravilloso. Mira, esta es la carta y es la carta de el regreso. La verdad es que me habla acerca de que ustedes vuelven como a sus inicios, a esa época que ustedes se enamoraron, que se quisieron tanto. Bueno, vuelven allá y van a volver a comenzar otra vez definitivamente, a confirmarme el tarot egipcio. Pero tienen que hacerlo ustedes por su voluntad, porque ustedes quieren, porque esa es su decisión. Y verán que me les va a ir muy bien. Así que, aunque ahora no parezca, pero la verdad la relación de ustedes pinta bonito, pinta bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con las personas que están solteritas o solteritos en este instante, en este momento. Al parecer, bueno, tal vez hay alguna deuda de la que no estás pudiendo salir, pero encuentras el apoyo de una persona
persona mayor, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que te va a dar un buen consejo y que te va a ayudar a salir de esta mala racha que estás viviendo en cuanto a tu economía por una deuda de la cual no has podido salir adelante. Bueno, toda esta situación a ti te va a hacer una persona más madura, más centrada, más consciente de todas aquellas cosas que tú debes y no debes hacer. En un futuro más bien cercano, mira, hay un proyecto que no se va a dar. Bueno, esta persona mayor te va a ayudar con esa deuda, tal vez prestándote el dinero o algo así, pero hay un proyecto que a ti no te va a dar y tú vas a reaccionar como que de una manera bastante explosiva. Ten mucho cuidado con esas reacciones, mi querido amigo y amiga, porque la verdad es que atrás de todo esto, de estos fracasos, sí, hay cosas que tal vez, errores que tú tal vez vayas a cometer o hayas cometido, pero también hay manos envidiosas, hay personas que están detrás de lo que tú tanto has luchado conseguir. Es una persona que tienes un buen futuro, tienes muy buen futuro económico, una persona soñadora y apasionada en todo lo que se propone, pero también hay personas envidiosas alrededor tuyo. Bueno, busca en Google, en YouTube, baños dulces, baños amargos, la manera de protegerte, hazlo, haz algo por ti. Están las herramientas para podernos ayudar, sino que a veces no lo hacemos ya, a veces no lo hacemos, a veces dejamos todo de largo. Hazte algún baño, no sé, cuídate de la envidia. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Mira, que sufrirás una transmutación. Lo que estás viviendo ahora es un proceso necesario porque viene algo totalmente nuevo, algo totalmente maravilloso para ti. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Prepárate porque viene algo maravilloso para ti. Y bueno, lo que estás aprendiendo ahora te va a servir para ese momento. Esta es la carta del asesoramiento. Me habla acerca de que escuches consejo de esta persona mayor que tanto te estima y que tanto te quiere, porque es una persona que te va a llevar a otro nivel. Vas a tener fortuna en tu carrera económica, social, de negocios, todo esto, pero escucha consejos, mi querido amigo y amiga. Bueno, gracias a la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con las personas que me preguntan este día por su economía. Bueno, te han engañado, mi querido amigo y amiga, y es un dinero bastante fuerte el que te han engañado a ti, te han robado algún dinero, no sé, o algún negocio, algo muy muy fuerte, la verdad, discusiones muy fuertes por esta situación. Si aún no sucede, ten mucho cuidado con el negocio que estás por emprender. Mira la letra pequeña, fíjate que sea algo legal lo que estás haciendo, que no te vayan a engañar ya y no a soltar el dinero así como tan fácil, por muy conocida que sea la persona. Mira, este angelito te dice, el saber te da la rectitud. Bueno, lo que te estoy diciendo, investiga muy muy bien en lo que te estás involucrando, porque la verdad es que te van a engañar si no es que ya sucedió. Bueno, vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy con relación a esta situación. Dice, esta es la carta del dispensador. La verdad es que te está diciendo que tengas mucha paciencia, mucha calma. Tú eres una persona de la cual dependen muchas otras personas y debes tener sabiduría para tomar decisiones. Sí viene fortuna para ti, pero no es este negocio en el cual que parece que pinta de la noche a la mañana. No, va a ser un negocio trabajado, un negocio de paciencia, pero un negocio seguro. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, amor, y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol, también vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos.
Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir. Querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.